Hola, muy buenos días. Bienvenidos a estos tutoriales sobre la guía Ceneval para el EGEL LAED. Mi nombre es Fernando Muñoz, soy titular del taller de fortalecimiento al egreso y este tutorial está dedicado a la generación del 2021-1, este ciclo en el que el EGEL se llevará a cabo dentro de unos pocos días y en apoyo e iniciativa de esta generación vamos a realizar videos presentando los tres bloques de manera explicada, a manera de soporte para toda la teoría que viene argumentada en las bibliografías y que podemos encontrar en las herramientas de Pórtico VM. Hoy comenzamos con el tutorial del bloque 1. Vamos a revisar los temas del subbloque diagnóstico de la actividad turística. La primera definición es el sistema turístico para efectos de la Organización Mundial del Turismo y los dos autores certificados por Ceneval para esta guía oficial. Siempre consideraremos 5 subsistemas. Dentro del sistema turístico está la gobernanza o superestructura, la oferta y demanda, la comunidad receptora, ¿no? O la sociedad, los habitantes de la localidad, los atractivos y la oferta de servicios o productos turísticos. Dentro de los productos turísticos debemos de contar con la infraestructura y la estructura turística. Más adelante veremos ejemplos de cada uno de estos. Efectos de superestructura, las fuentes confiables que considera la guía del Ceneval están la Organización Mundial del Turismo con las organizaciones que certifican su trabajo para efectos de comercio y desarrollo, como la OCDE. También está la Organización Internacional del Trabajo. Para efectos nacionales, contamos con la Secretaría de Turismo a través de DataTour o el Sistema Nacional de Información Estadística del Turismo y evidentemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Importante para los estudiantes que van a sustentar el EGEL, consultar de primera mano los sitios oficiales de esta superestructura. Para poder realizar un diagnóstico de la actividad turística, o como nos lo marca nuestra estructura de estudio en la guía, en el subtema 1, debemos primero abordar el entorno económico. Hay ciertas variables, de acuerdo a los autores certificados de la guía, de las que pueden incluirse con mayor incidencia preguntas en el examen general de egreso a la licenciatura de la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas. Una de ellas es la inflación, bien, el índice de crecimiento de los precios a partir de la balanza de pagos. El segundo es el control del endeudamiento en el caso de nuestro país y particularmente hablando sobre el turismo, se refiere al índice neto de inversión extranjera o bien a la derrama de divisas. La tercera variable del entorno económico es la eliminación de subsidios. Esto quiere decir que poco a poco las asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes, hoteleros, restauranteros y organizadores de viajes hacen mayor trabajo de cámara y utilizan mucho menos los subsidios como el Fonatur. Otro de los elementos del índice económico para poder decidir dónde establecer una empresa turística es la inversión extranjera. Finalmente, los tratados de libre comercio o General Agreements on Tariffs and Trade, como el que celebra México con Estados Unidos y Canadá. A partir de cada uno de los temas y conceptos explicados en esta guía encontraremos momentos de reflexión en los que aplicaremos los conceptos vistos, definiciones autorizadas por autores que están certificados
y avalados por el Ceneval para incluirse en esta guía. Por lo tanto, los invito a revisar este tipo de reflexiones a profundidad, elaborar algún mapa, cuadro o tabla comparativa en donde podamos sellar este conocimiento, no solamente con lectura o subrayado, sino también con la elaboración de mapa mental o conceptual, de un cuadro sinóptico o una tabla comparativa. En el caso del entorno económico, dentro de las reflexiones que vienen, incluidas en nuestra guía, nos solicita hablar precisamente del nivel de desarrollo económico del país en el que se va a operar la empresa turística. La principal referencia que nos da la Organización Mundial del Turismo para ello es el índice de bienestar. A partir de un estudio que se realiza anualmente en los países que forman parte de la ONU, se miden 5 variables: el acceso a salud, a servicios de salud, medicamentos y consultas, el acceso a educación, es decir, una educación de calidad desde el nivel básico, medio superior y superior, el acceso a vivienda, el acceso a fuentes de trabajo y el acceso a alimentación. En cualquiera de estos 5 índices, los países tengan falencias o escasez, la ONU debe intervenir a través de subsidios como el Banco Mundial o los bancos regionales de desarrollo, quienes también forman parte de aquellos subsidios para la actividad turística. Uno de los ejemplos más claros en que México ha sido beneficiado por estos subsidios es la creación de los CONALEPs, los Centros Nacionales de Educación Profesional Técnica, estos colegios que han sido auspiciados por el Banco Mundial desde finales de los 80 y que han servido para la tecnificación del personal de atención turística en nuestro país. Más allá de los factores económicos, para poder diagnosticar la actividad turística y emprender en nuevos territorios, debemos considerar también los factores políticos. ¿A qué se refiere la política? No solamente al juego de poder que se da entre los partidos en países como el nuestro. Las políticas son también las reglas, reglamentos, normas oficiales, leyes federales, estatales o municipales que van a controlar la operación de restaurantes, hoteles y agencias de viaje. Otro de los factores es el tecnológico. Para poder diagnosticar la actividad turística de un sitio, es importante identificar el nivel de incidencia que hay en la innovación y la complejidad de los servicios. Entiéndase factor tecnológico no solo el software y el hardware, sino también los manuales de procedimientos. En el caso de los hoteles, los reglamentos internos. En el caso de los restaurantes, las normas oficiales mexicanas, los recetarios estándar, los manuales de costeo. En el caso de las agencias de viaje, los itinerarios, las rutas preestablecidas y los procesos de emisión de boletos y reservaciones. Todo ello es tecnología. El hecho de que innovemos y cada vez busquemos incrementar la complejidad de estos factores tecnológicos estimulará una competitividad que nos hará un buen hub, un must dentro de los destinos turísticos del país. Otro de los factores para poder diagnosticar la factibilidad en un sitio para abrir una empresa turística son los factores sociales. De nuevo, apelamos a los índices de riqueza que la ONU y algunas cámaras de comercio se dedican a diagnosticar en ciertas localidades para facilitar la toma de decisión de apertura o no de una empresa turística. De acuerdo a ciertos autores, tenemos siempre al final de cada tema una reflexión aplicando el concepto que vimos en una definición real y fidedigna. Continuando con la descripción del sistema turístico de acuerdo a las definiciones de la OMT y los autores certificados en esta guía, entendemos ahora el concepto de oferta turística como el conjunto de bienes, servicios, establecimientos que los ofrecen dentro de zonas turísticas.
Tomamos en cuenta la definición de zonificación turística que nos da el texto de Padilla en el recurso ellibro.net del Pórtico VM, en un libro llamado Introducción al Turismo, el cual he identificado como uno de los más completos y complejos para el estudio de esta guía. Zona turística es el conjunto de atractivos que están agrupados en regiones o subregiones. Entonces, dentro de una región turística de las 8 que acatan la regionalización de la Secretaría Federal de Turismo, hay sectores, hay CIPs o centros integralmente planeados, hay pueblos mágicos. Entonces, una zona turística es un conjunto organizado de atractivos. Por lo tanto, van a presentar bienes, servicios y establecimientos que atraen ya sea a los viajeros, a los comensales o a los huéspedes. De acuerdo a la OMT, esta zona turística, además de generar un punto de atracción, como lo marca nuestra definición, va a satisfacer todas las necesidades. Identifiquemos las necesidades esenciales del turista de transportación, hospedaje y alimentación. Pero además dice, se va a destacar por contar con recursos turísticos. Más adelante veremos que se clasifican en naturales, culturales, históricos y con planta turística, es decir, con infraestructura hotelera, de alimentos y bebidas y, por supuesto, de transportación. De nuevo, al final del tema encontramos la reflexión aplicada a la definición de los autores certificados. Los invito a hacer un cuadro sinóptico, mapa conceptual o tabla comparativa. Continuando con la descripción del sistema turístico de acuerdo a la definición de la OMT y de los autores certificados por la guía Ceneval, encontramos ahora cómo se clasifica la oferta turística, es decir, el conjunto de atractivos, la infraestructura y la estructura turística. Vayamos punto a punto. Primero, los atractivos. Estos suelen ser de tres formas, de acuerdo a su origen, naturales, culturales o económicos. Los naturales son aquellos que no han sido modificados por el hombre y se subclasifican en atractivos de montaña o de agua, ¿no? Los ejemplos más claros son los volcanes, el senderismo a través de las rutas de cerros o montes y evidentemente todos los cuerpos de agua con infraestructura para poder ser visitados. El segundo tipo de atractivos son los culturales, que se refiere a todas las manifestaciones y expresiones de una sociedad, una civilización vigente o bien un pueblo que ha dejado una herencia, es decir, todo aquello que el hombre ha modificado, ya sea folclórica, artística, gastronómica o antropológicamente, y que se ubica dentro de un espacio geográfico. Uno de los ejemplos más claros de atractivos culturales son los basamentos piramidales, las zonas arqueológicas. Y finalmente, los atractivos económicos, que son las ferias, exposiciones, los encuentros o simposios, toda la industria de eventos y evidentemente los atractivos que generan una derrama clara, los que atraen al turista de negocios o al turista de salud, ¿no? Ejemplos claros de atractivos económicos pueden ser las rutas certificadas de spa que encontramos en Teotihuacán, en el Estado de México, o evidentemente las ferias regionales, ¿no? La Feria del Caballo en Texcoco, la Feria de Aguascalientes, ¿no? El siguiente elemento de nuestra estructura turística son las infraestructuras. Suelen estar analizadas por su utilidad en infraestructuras de transporte, todas las construcciones que se utilizan para abordar, ¿no? Un tipo de transporte, ya sea terrestre, aéreo o marítimo, las infraestructuras de comunicaciones que nos conectan vía satélite, señal Wi-Fi o transmisión de radio, televisión a partir de servicio de correos, paquetería, envío y comunicación celular también.
el sistema de telégrafos y algunos sistemas particulares de señal de televisión e internet son también infraestructura de comunicación. La infraestructura de abastecimiento, es decir, los servicios esenciales que le corresponde a la superestructura proveer, como tuberías, servicio de agua potable, el flujo de energía eléctrica, el gas, el alumbrado y los servicios de, finalmente, salubridad e higiene. Contar con sistema de saneación, vertedero y basurero, reciclaje, incineradora, hospitales y servicio médico privado. De las estructuras, el penúltimo elemento que vamos a analizar del sistema turístico vienen clasificadas también por sus efectos. Estructuras turísticas de transporte que pueden especializarse de manera terrestre, por ejemplo, en trenes turísticos como la ruta de Chihuahua-Pacífico al norte de nuestro país, el famoso tren del Chepe, ¿no? Acuáticos como los muelles de abordaje de los ferries en Riviera Maya para visitar las islas y reservas como Contoy o Mujeres, y finalmente los aeropuertos. En cuanto a la estructura turística de alojamiento, es importante que ahondemos en los conceptos que analizamos a partir del PRE, o el examen de preparación al EGEL, ya que vienen preguntas, casos de análisis, activos tipo Ceneval sobre las diferentes modalidades de hospedaje, ya sea hoteles, casas rurales, campings, albergues o moteles. La siguiente estructura turística es la alimentación o restauración, en donde encontraremos ejemplos a lo largo de los reactivos tipo Ceneval de nuestros exámenes de preparación y diagnóstico sobre la clasificación de cafeterías, comida rápida, restaurantes, restaurantes de alta especialidad y establecimientos de cadena, ¿no? Finalmente, la estructura de parques de diversión y entretenimiento, además de los centros de esparcimiento, como los antros y discotecas, los casinos que juegan un papel muy importante en nuestro país y los centros de expresiones artísticas como los teatros, los recintos de conciertos y evidentemente los estadios y los recintos deportivos. El último elemento que analizaremos del sistema turístico es el patrimonio. Aquí viene la reflexión, de acuerdo a ciertos autores certificados por Ceneval para esta guía, de en qué consiste el patrimonio. Finalmente lo definiremos como la herencia que las generaciones pasadas han legado a las presentes y que le da sentido de colectividad e identidad, ¿no? Dentro del patrimonio vamos a encontrar diferentes modalidades a lo largo de las materias en las que hemos analizado el patrimonio turístico. En nuestra licenciatura identificamos estos dos conceptos, el patrimonio cultural y el patrimonio natural. La herencia cultural consiste en monumentos, conjuntos arquitectónicos y lugares que han tenido una utilidad clave tanto para el hombre como para la naturaleza, ¿no? Esto puede ser un sitio arqueológico como la reserva de Calakmul en Campeche. Por su valor universal excepcional, es un punto de partida tanto para la referencia histórica de la cultura maya como para la estética de la arquitectura precolombina, para la supervivencia de la etnia, ya que fue uno de los lugares que resistió mayor cantidad de tiempo durante la guerra de castas, y antropológico, dado el valor de los hallazgos tanto de objetos utilitarios como de estelas con información grabada en alto relieve, ¿no? Dentro del patrimonio natural encontramos los monumentos naturales, ¿no? Las reservas, áreas naturales protegidas, las formaciones geológicas o fisiográficas en las que se pueden llevar a cabo actividades de espeleología o exploración,
en sitios vírgenes como cuevas y finalmente las zonas naturales delimitadas o reservas protegidas por la Semarnat. De nuevo, al final del tema, la reflexión de cómo el valor que le asignemos a nuestros patrimonios cultural y natural va a exaltar la práctica de la actividad turística en nuestro país. Una vez que se ha diagnosticado el entorno económico, comenzaremos a hablar de las variables del ambiente en el que proyectaremos la apertura de nuestra empresa turística. 4 de las importantes son la estabilidad del entorno, es decir, si con facilidad se pueden predecir los cambios en el ambiente externo de la empresa, bien, tan informada está de acuerdo a las cámaras locales de comercio, y aquí juegan un papel preponderante la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y las cámaras de comercio como la CANIRAC, ¿no? Es decir, entre mayor afiliación haya de parte de los empresarios locales a este tipo de asociaciones, más estable e informado será el entorno. Después viene la complejidad, que es otra de las variables. ¿Qué tan comprensible es el trabajo a realizar para la comunidad local? Es decir, si el servicio que se va a prestar tiene que ser, un ejemplo, bilingüe, trilingüe o políglota, si va a haber oferta de intérpretes o traductores en la localidad, si las personas que van a operar la empresa tienen contactos con la superestructura municipal o estatal para facilitar los trámites. Ese es el nivel de complejidad. La siguiente variable es el nivel de hostilidad y no solo depende de la competencia, sino también de la disponibilidad de recursos naturales. Quisiera dar un ejemplo clave de ello en México. Hay algunas regiones que padecen de plagas de mosquitos de Aedes aegypti, por lo tanto, el nivel de hostilidad por parte del entorno ambiental, de la naturaleza, compromete la actividad turística a ciertas horas del día, ¿no? Por exponer a los huéspedes o a los viajeros a este tipo de recursos naturales que pues, no podemos batallar contra ellos. Este tipo de características forman parte del estudio del entorno ambiental, ¿no? Finalmente, la diversidad, que se refiere a el nivel de expectativa que el cliente tenga, el cual va a definir la gama de productos y servicios y el nivel de calidad de los mismos. En clase mencionamos siempre que en turismo hay 3 calidades: la calidad económica o baja calidad, calidad en que los hoteles de 1 a 2, 3 estrellas suelen estar categorizados, ¿no? La calidad de primera o certificada, que es la calidad en la que se ubican todas las empresas o prestadores de servicios de alimentos y bebidas, de hospedaje, que cuentan con un certificado a nivel de una estándar de competencia o una norma oficial mexicana del Ceneval. Y el tercero es la calidad premium o la calidad de primera, que son tanto productos como servicios de importación certificados ante organismos internacionales como COBE, ISO, etcétera. Todo ello dentro del estudio de diagnóstico para la empresa turística. Evidentemente hay efectos primarios y secundarios que hay que medir a partir de el impacto en el ambiente en el que vamos a operar nuestra empresa turística. Los efectos primarios son aquellos de corte económico, de informativo y en el ideario local, es decir, es la percepción de ganancia que va a tener la comunidad local, ¿no? El nivel de información o acceso a una nueva cultura le va a dar esta empresa a la sociedad, va a operar y va a brindar el servicio, y evidentemente en la modificación del ideario popular, que la empresa esté inserta y no contraste con las ideas de la localidad. El siguiente tipo de efecto es el efecto secundario, que se refiere al dinero.
que se derrama en los establecimientos turísticos. Este es un filtro en la economía local que produce efectos particulares. Por ejemplo, que el dinero sea utilizado en la promoción exterior al sitio destino, o bien indirectos, los ingresos sean temporales y mediante ellos se establezca una diferenciación entre el turismo que se practicaba antes ahí y la mejora de la imagen urbana y de la planificación turística del propio destino. Entonces, ya sea que el dinero salga de la localidad o se aplique para beneficio de la localidad. De nuevo, encontramos una reflexión aplicando la definición para, eh, eh, para sellar el conocimiento y entender la importancia de este concepto en nuestro examen, ¿no? Y de ahí dice, es importante identificar los cinco criterios con los que se evalúan las atracciones turísticas. Primero, el atractivo, que es el incentivo, ¿no? El que motiva originalmente la visita, ¿no? Si el atractivo combina algo más allá que un lugar a visitar, sino que se muestra accesible al sitio del que vienen los turistas, es decir, si hay ruta aérea, si está conectado a través de una autopista, carretera o camino vecinal, ¿no? Esto lo va a categorizar en atracción primaria o secundaria. Aquellas primarias son las que deben de incluirse sí o sí en la estrategia de marketing y ventas del plan de desarrollo turístico del lugar, ya que pueden generar una demanda por sí mismas. Es decir, el esfuerzo de inversión en publicidad suele ser mínimo, ¿no? Las secundarias, en cambio, ofrecen posibilidades a los visitantes en un destino. Sin embargo, no tienen un éxito probado, ¿no? La segunda variable o criterio para evaluar una atracción turística es su nivel de autenticidad. Quiere decir que tanto el turista viaja por un periodo limitado en el cual será satisfecho en una mayor medida si la experiencia es genuina. Y aquí podemos hablar de un sinfín de atractivos o atracciones turísticas auténticas en nuestro país. Por ejemplo, la visita al Bajío, el hecho de pasar por los los túneles subterráneos en Guanajuato, las callejoneadas y evidentemente la magia de probar la gastronomía y llevar una postal con el Callejón del Beso de fondo, ¿no? Todo esto marca una estrategia de mercadeo más efectiva, ¿no? Evidentemente, el impacto en la comunidad receptora es otro de los criterios a medir para conocer el nivel de aceptación del atractivo. La comunidad receptora y el medio ambiente son quienes van a recibir, como lo marca el concepto, a los turistas y quienes con su idiosincrasia y su cosmogonía van a generar la lealtad o el vuelva pronto que todo turista desea desarrollar, ¿no? Aunque sea la primera visita o lo haya hecho por curiosidad. Entonces, ese impacto es importante medirlo. Entre otros aspectos, el impacto político, económico, sociocultural y medioambiental de los cuales ya hablamos. Finalmente, hay que medir el nivel del efecto positivo en la economía y nos habla de un caso de estudio. Dice que a finales de los 60 y durante toda la década de los años 70, el turismo se consideró como el motor de desarrollo y nos confiamos y empezamos a modernizar infraestructuras, y empezamos a impulsar actividades productivas, empezamos a construir, a revalorizar los recursos autóctonos, ¿no? A reubicar y identificar a nuestras etnias, ¿no? A los pueblos aborígenes de nuestro país y a generar con todo ello una balanza, un equilibrio, perdón, en la balanza de pago, es decir, a empezar a controlar un poco más el déficit presupuestal y a generar un poco más de superávit.
Sin embargo, dice, a partir de esta inclusión al turismo en nuestro país, hubo efectos negativos como la irrupción en actividades turísticas por el turismo de masas. Como ustedes saben, a finales de los 60 empezamos a recibir por los torneos de fútbol y los Juegos Olímpicos turismo de masas, ¿no? Los conceptos a favor de los impactos positivos siguieron siendo muy bien acogidos. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones, en esta década y hasta nuestros días, continúan impactos negativos como la generación de empleo. El turismo sigue convirtiendo localidades en cinturones de pobreza más marcados, dado que el nivel de tecnificación y dominio de lenguas extranjeras para la atención al cliente de turismo receptivo y de masas, pues excluye a las personas que no terminan la educación profesional. Además, de que los empleos son estacionales y la gran mayoría de ellos son más promovidos entre las personas poco calificadas. De ahí que en algunas localidades, a pesar de ser centros integralmente planeados o sobre todo en pueblos mágicos, tengamos personal poco calificado atendiendo a este tipo de turistas, ¿no? Dentro de la reflexión de los impactos económicos vienen de nuevo la explicación de acuerdo a conceptos autorizados por autores certificados, ¿no? Importante, dice, definir también una estrategia de impacto sociocultural que se va a reflejar principalmente en evitar los siguientes efectos negativos, es decir, hacer gradualmente los cambios para que la transformación, que una vez hecha será irreversible, no genere un crecimiento urbano excesivo, no se integre al paisaje, por ejemplo, o bien que rompa el equilibrio biológico de la zona. Y aquí, uno de los temas primordiales para la guía de su Ceneval, la ecosustentabilidad del turismo. Importante que en los autores que vienen marcados en la bibliografía que veremos más adelante, identifiquemos sí o sí palabras clave, textos base y autores renombrados sobre ecoturismo. Pues bien, en cuanto a este crecimiento urbano, a la integración en el paisaje y a evitar el rompimiento del equilibrio biológico, nuestra guía nos señala, uno, una regresión del espacio natural, creando espacios artificiales, o sea, hay que hacer un equilibrio en la autorización de la construcción de espacios artificiales en lugares naturales. Uno de los ejemplos básicos que encuentro es el estado de Veracruz, en este ecosistema tan peculiar de bosque tropical y cadena montañosa, ¿no? Templada, con todos estos servicios de turismo acuático, de aventura y de actividades extremas en el Filobobos, con la programación de los eventos histórico-culturales que difunden tanto en el Tajín como el Día de la Candelaria, en el encuentro de jaraneros, ¿no? En Jalapa. Todo ello, dice, debe de promoverse en espacios naturales. Iniciativa del Holiday Inn, uno de los hoteles mejor ubicados cerca de Veracruz, puerto, y en respecto a dos árboles milenarios de mango que se encuentran en el predio donde está construido el hotel, la arquitectura del hotel ha sido adaptada a estos árboles. Entonces podemos encontrar entre las torres de habitaciones estructuras metálicas con formas de troncos y ramas de árboles de mango que soportan los andamios del edificio y que generan un paisaje adaptado a los milenarios árboles de mango de ahí. Otra de las variables a
proteger en cuanto a impactos socioculturales es la generación de residuos. Como saben, algunas playas, tanto de el Golfo de México como del litoral pacífico, han sido utilizadas como desagüe para los cientos de hoteles, cadenas de restaurantes transnacionales y uno que otro operador turístico acuático que desaguan en las orillas del mar y que han hecho innavegables y, por supuesto, cero aptas para nadar gradualmente, ¿no? Entonces es importante controlar la generación de residuos. Uno más es la erosión y degradación del entorno a causa del sobreuso de playas, caminos, el agotamiento de mantos acuíferos y evidentemente la explotación de la flora y la fauna. Unos ejemplos más claros en este efecto negativo es la caza furtiva de aves exóticas en el área natural protegida del Parque Nacional de Palenque, Chiapas, en el cual se encuentra también la zona arqueológica de Palenque, una de las más importantes por los hallazgos recientes de la tumba y el ajuar de la famosa Reina Roja, ¿no? Entonces, todo ello debe ser controlado en un diagnóstico de actividad turística. El impacto del turismo no planificado, nos dice el cuarto elemento, se debe muchas veces a no contar con normas. Las normas oficiales mexicanas, estándares de competencia o bien las autoridades federales, regionales o municipales deben ser actores activos en el diagnóstico turístico. Encontramos las 5 etapas que la OMT define para desarrollar un diagnóstico turístico, es decir, la búsqueda sistematizada de información para conocer si la oferta turística que quiero proponer tendrá demanda, es decir, si el restaurante que yo quiero abrir tendrá comensales, si el hotel que quiero activar tendrá eh, huéspedes, ¿no? Y para cerrar este tema, presentamos este mapa conceptual de los que les estoy recomendando que elaboren a modo de repaso al ver este tutorial, ¿no? El sistema turístico se compone principalmente de la superestructura, que son las leyes y los organismos públicos y no gubernamentales que rigen la actividad turística, la comunidad receptora, la sociedad, la localidad, las personas que van a ser empleadas y que se encargarán de la atención y el servicio al cliente en nuestra empresa. La demanda, que son, como lo mencionamos, de acuerdo al servicio que utilice, turistas, viajeros, huéspedes o comensales. Los atractivos, que como vimos, se clasifican en naturales, culturales e históricos, el equipamiento e instalaciones, que suelen ser la infraestructura de transportes, comunicación, salubridad y servicios básicos. Perdón, esa es la infraestructura. Y el equipamiento e instalaciones, que suelen ser los hoteles, agencias o estaciones de transporte terrestre, acuático o aéreo, los restaurantes y los centros de diversión, esparcimiento, arte y deporte. Es el momento de hacer una pausa para tomar notas. Gracias por continuar con este tutorial. Vamos a pasar a la siguiente sección. Dentro de lo que vimos en la sección pasada del sistema turístico, tenemos aquí otro ejemplo de estructura, ¿no? del sistema turístico, en donde ya nos muestra un proceso de ventas con inputs o información, materia prima o clientes que ingresan a procesamiento a través de la oferta de atractivos e infraestructura, estada por la comunidad receptora, regulada por la superestructura, utilizada por la demanda para efectos de un output, es decir, de la salida de un producto elaborado, que puede ser un plato típico, o la salida de un cliente satisfecho, quien siempre deberá brindarnos
retroalimentación. ¿Para qué? Para una mejora e innovación del entorno turístico. Dentro del análisis diagnóstico, utilizando la referencia de la Organización Mundial del Turismo, hay 7 pasos. Ojo, hemos encontrado alta incidencia de estas preguntas o preguntas sobre este tema en el EGEL. El primer paso para diagnosticar la actividad turística en un territorio en donde es factible prestar el servicio es un estudio preliminar. Como lo vimos, este estudio debe ser de corte económico y ambiental. El segundo paso es definir los objetivos de desarrollo de la empresa, cosa que vamos a ver en el bloque siguiente, cómo se estipulan los objetivos tanto económicos como de desarrollo humano, ¿no?, del personal, ya que el turismo es un sistema escalafonario de empleabilidad y nos va a permitir ofrecerle un plan de desarrollo de vida, no nada más económico, sino humano, a nuestros asociados o colaboradores. El tercer paso es el estudio y evaluaciones técnicas, esto es la factibilidad ambiental, la factibilidad tecnológica, el nivel de complejidad y el grado de aceptación de la marca, ¿no? El cuarto paso del diagnóstico es el análisis y la síntesis de los resultados. Una vez que aplicamos las encuestas, los grupos de enfoque o bien hacemos nuestro mapeo a partir de la información que nos brinden las cámaras de comercio, tanto de las asociaciones de hoteles, de restaurantes o de agencias de viajes, formulamos un plan de acción. Este plan se va a basar normalmente en nuestro FODA y deberá incluir presupuesto para los 4 tipos de recursos de una empresa: humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Dentro de este plan, suele incluir, además del mix marketing o las 4P de la mercadotecnia, dependiendo si el producto va a ser tangible o va a brindarse online, ¿no? Online suelen ser 7P. A partir de este plan de negocios, en donde debemos incluir nuestra filosofía, principios, valores, misión y visión, a lo cual llamamos pues resumen ejecutivo, y los presupuestos, recibiremos recomendaciones de parte de la superestructura, es decir, del organismo oficial, la SECTUR en algunos casos, la Secretaría Estatal de Turismo en otros, o bien la Delegación Municipal de Turismo, algunos pocos otros, ¿no? Y finalmente se ejecutará y se gestionará, es decir, se administrarán los recursos. Este es el mapa conceptual que corresponde a cómo elaborar un diagnóstico de la actividad turística. Vamos ahora al subtema 2, que corresponde al análisis de las características, ¿no?, de cada producto a ofertar. Una vez que hemos realizado los estudios y evaluaciones, vamos a identificar cuáles son las características de un producto turístico competitivo. Esto es, a partir de las definiciones que ya vimos de qué es un producto turístico, el cual engloba no solo la oferta, sino también la planta de transportación, la superestructura o supraestructura, que son las oficinas, las normas y leyes, y los atractivos, que pueden ser naturales, históricos o culturales, listos para ser consumidos. Hay una diferencia general que agrupa los productos y servicios en generales o especiales. Aquellos generales son utilizados por la mayor parte de las personas en un viaje, no son el motivo que nos lleva al destino. Esto puede ser un intermediario para organizar el viaje, por ejemplo, un servicio de hospedaje local, un hostal, una casa de huéspedes, un Airbnb, un hotel. Son servicios y productos de alimentación que no solo son utilizados por los turistas foreños, sino también por la localidad, ¿no? El transporte público, evidentemente, es general. Los servicios de animación y de
seguros de viaje, ¿no? Para cualquier incidencia de salud, accidente o pérdida o robo de bienes. Finalmente, la segunda clasificación son los servicios especializados, los cuales son adquiridos específicamente para realizar en particular una actividad. Es la motivación del turista y corresponde con los tipos de viaje y los atractivos del destino. Hablaré en particular de estos servicios especializados. Al centro del país hay una cultura bastante esparcida de hacer caída libre con paracaídas. Ese es un servicio especializado, ¿no? Tanto el transporte al llano, en el que se va a abordar eh, el equipo aéreo, como el guía certificado que va a realizar el salto con el turista, es un servicio especial, ¿no? Al igual que los generales, también los servicios especiales suelen ser naturales, ¿no? Por ejemplo, los guías certificados para rafting en el río Filobobos en Veracruz, culturales. Por ejemplo, los cronistas o narradores de leyendas y mitos en las callejoneadas, en lugares como Querétaro Ciudad. Los de diversión, ¿no? Que son servicios especializados como los eventos especiales en parques de diversiones, los recreativos, que suelen ser contacto con la naturaleza, por ejemplo, los rituales de bailes en Chalma, ¿no? En el lago de Chalma, durante los festejos del Santo Patrono. Los deportivos, cualquiera de estos puede ser un detonador, ya sea un torneo de fútbol de ligas mayores o un encuentro de gimnastas, ¿no? Los recintos que en ellos se relacionan. Todos estos son servicios especiales. Así es como comenzamos a analizar las características de un producto turístico por su nivel de especialización, ¿no? La evaluación de la actividad turística para el desarrollo del producto no solamente tangible, sino también dice del servicio que vamos a dar. ¿Cómo se evalúa la actividad turística? Es importante, dice, analizar estas variables, tres principales. Si el producto turístico se ubica en una gran urbe, al contrario, está a las afueras de las urbes, en las provincias o pueblos, y el tipo de demanda que los va a contratar. ¿Por qué? Concentrémonos en estas, que son geográficas, y después hablemos de las demográficas. Estas dos variables geográficas nos van a dar una referencia de si es un destino con oferta cultural, arquitectónica o ambiente nocturno, y en base a ello, demográficamente hablando, definiremos si hay que abrir una agencia de transporte o invertir en el transporte local, un bar, una discoteca, un restaurante o un centro de espectáculos, ya que son giros de negocio más rentables en grandes urbes, ¿no? Por otro lado están las provincias o pueblos mágicos, en donde la descripción de la oferta del producto turístico o los servicios son más bien en ambientes de pueblo con un sello de hospitalidad local, ¿no? Se demuestra tanto en la gastronomía como en en el argot y la expresión folclórica del lugar, el nivel de cercanía que tienen con respecto a la estructura turística, ¿no? Que no hay que tomar transporte para moverse del hotel al zoológico, a la reserva o al parque natural, ¿no? La facilidad del desplazamiento y evidentemente las fiestas y tradiciones que engalanan su agenda anual. Recuerden que la temporalidad del turismo va a depender de su ubicación geográfica. No es lo mismo una agenda de eventos culturales en un pueblo mágico que en una gran urbe. Por lo tanto, esto va a definir el tipo de oferta y, en consecuencia, el tipo de personas que van a utilizar el servicio, ¿no?
sí es importante que incluyamos servicios personalizados como spa, salones de belleza, clínicas de rehabilitación física, masajes, si debe haber tours gastronómicos o específicos a ciertas partes de la ciudad o del pueblo. Y finalmente, si hay turismo de compras. Continuando con el análisis de las características de los productos turísticos, comenzamos ya con indicadores de niveles de satisfacción. El primero es el gasto promedio por segmento. ¿A qué se refiere ello? Que los turistas por ocio no van a gastar o a derramar el mismo dinero que los que van por negocios o los que asisten a ferias o convenciones ya con servicios contratados. ¿Cómo podemos medir el nivel de eficacia? ¿De qué tanto van a gastar los turistas? Pues primero, un indicador de satisfacción. De ahí la importancia de los shoppers o las encuestas de salida que se hacen siempre al checkout o al pago de la cuenta en un restaurante, ¿no? Checkout de un hotel o pago de la cuenta en un restaurante. Para medir en un destino qué tan asociada está su gastronomía, hospitalidad, oferta cultural, paisaje y clima con el nivel de satisfacción, vamos a clasificar primero al alojamiento. ¿Cuáles son las variables que van a hacer que un cliente salga satisfecho? La primera, dice nuestra guía, la intangibilidad. En clase hablábamos de la importancia de que el servicio de alojamiento se presta instantáneamente, ¿no? No se puede envolver en una caja el sueño o la sensación de bienestar y descanso que alguien va a tener al acostarse en nuestra habitación. Entonces, es intangible. Segundo, es inseparable, es decir, al momento que se produce, se consume, es un servicio simultáneo. Tercero, es muy variable, es decir, va a depender de quién es la marca que provee el servicio de hospedaje, aunque tengamos hoteles de corte, por ejemplo, europeo, estos Accor, ¿no? Que son franceses, o los One, que son también de capital europeo, no van a ser los mismos, los estándares son distintos. ¿Cuándo se provee? Ya que debido a la temporalidad, es decir, que en México utilizamos dos principales temporadas altas y nos basamos en la autorización de puentes, ¿no? De puentes largos o de fines de semana largos para programar el revenue management de nuestros establecimientos de hospedaje y las promociones de nuestros establecimientos de alimentos y bebidas, y a quién, ¿no? Al tipo de cliente que utilice. Entonces, ese nivel de variabilidad y el grado de caducidad, ya que no se pueden almacenar los servicios turísticos, van a ser clave en el nivel de satisfacción del cliente. Y otra variable es definir la estructura del mercado, es decir, qué motiva al turista de manera básica, qué lo va a hacer encantarse con el destino, ser la motivación complementaria, cuáles son los factores clave de éxito del destino y cuáles son los segmentos del objetivo. Las motivaciones básicas suelen ser los deseos fundamentales, es decir, si un cliente quiere ir a probar un producto o servicio, quiere ir a comer, es turismo gastronómico. Si quiere ir a comprar ropa, es turismo de compras, ¿no? Shopping tourism. Si quiere ir a sanarse, es turismo de salud. De ahí viene la complementaria, es decir, que una vez que llegan a consumir añaden un valor importante. Por ejemplo, el turismo en algunos lugares el turismo negro, ¿no? El hecho de visitar sitios marcados por ser íconos en historias obscuras de chamanismo, brujería, narcofamilias, los museos que son dedicados a ciertas manifestaciones culturales obscuras como el Museo de la Santa Inquisición, el Museo del Holocausto, ¿no? En la Ciudad de México. Esas son motivaciones complementarias, es decir, no son el motivo original o básico del viaje, pero añaden un valor importante. Otro factor clave a considerar es la relación se genera en la mente del cliente de costo-beneficio.
¿A qué nos referimos con esta fórmula del costo-beneficio? El cliente va a llegar a nuestro establecimiento con una reservación hecha, sin embargo, al momento de comparar la calidad, ya sea económica, de primera o premium, ¿no? O exclusiva, de las instalaciones, los uniformes, los insumos de la comida, el diseño de interiores, etcétera, él en su mente hará un cálculo de, bueno, si vale lo que me costó. Es importante tener en cuenta esa relación costo-beneficio. Finalmente, los segmentos objetivos, es decir, quiénes son nuestros clientes potenciales, qué tan homogénea es esa población, es decir, qué tan diversa, qué tantas características religiosas, demográficas, culturales, fisiológicas, biológicas comparte, o bien qué tan específica es y son excluyentes entre sí. Aquí quiero dar un ejemplo clave de uno de los estados mejor posicionados en el turismo, a pesar de ser uno de los 5 más pobres del país, Oaxaca. En este estado se lleva a cabo un programa de planificación de la actividad turística dedicado a la comunidad LGBTQ+, es decir, Oaxaca de Colores busca atraer a un segmento muy específico y excluyente de personas gay que se ha demostrado a través de estudios económicos internacionales son los que más gastan en viajes, dado que no fincan familias, no, la gran mayoría de ellos no dedica gran presupuesto de sus trabajos con un alto nivel de especialización y ganancia en tener y mantener hijos, sino en viajar, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que sean mercados específicos. Hasta aquí una de las partes más importantes del examen, ya que nos muestra las características básicas de un producto turístico, ¿no? Aquí viene la reflexión al final del tema, cómo identificar la vocación turística de un lugar dentro de las 7 características en las que, a mi parecer, resalta la importancia de que cuente con infraestructura de salud pública y sean sitios con un nivel de seguridad ciudadana muy alto. Creo que una de las más importantes es esta, las estructuras institucionales, es decir, que ya haya un sector privado y un sector público consolidado, que hayan reglamentos vigentes que regulen la actividad turística, que haya inversión en la localidad, ¿no? Les puedo dar un ejemplo en el municipio donde actualmente se está construyendo la refinería de Dos Bocas, por iniciativa del gobierno actual, en Paraíso, Tabasco, uno de los puertos más importantes desde los años 70 para petróleos mexicanos. Nunca se ha gestionado la actividad turística de manera planificada. Actualmente incluso la ciudad está sufriendo un ultraje en el paisaje urbano, dado que hemos permitido que las empresas cementeras, las constructoras que se encargaron de todo el derribo de las hectáreas y hectáreas de palmares y árboles de bosque tropical para la construcción de la refinería, destruyeran no solo el arroyo, sino también las banquetas en ciertas partes de la ciudad, lo cual pues la hace visualmente poco atractiva, ¿no? Eso quiere decir que no hay una estructura institucional que regule realmente el potencial turístico del sitio. Entre otras, bueno, pues el nivel de desarrollo, la compatibilidad de la empresa que quieras poner con lo que ya existe en la zona. Muchas veces caemos en el error de abrir un negocio más del mismo giro del cual ya no hay más target, ¿no? Ya no tenemos más clientes para más pan, es un ejemplo básico, y abrimos otra panadería, ¿no? Entonces, eh, todo esto es identificar la vocación turística. ¿Cuáles son los indicadores turísticos que nos van a servir para tal efecto y que vamos a ir evaluando constantemente a partir de abrir nuestra empresa turística? El número de viajeros, evidentemente, que se va a contabilizar en las diferentes estaciones de transporte turístico, ya sea en un aeropuerto o a través de los índices de ventas de boletos de las estaciones de primera de autobuses, ¿no? El porcentaje de viajeros que atrae con respecto a la población total del país, que se va a medir a partir de el registro de los turistas que egresan, ¿no?, del país, los tipos de turismo que se pueden generar,
Ese es otro de los índices o indicadores de efectividad turística. Y finalmente, la estancia promedio. De ahí se van a deslindar el porcentaje de ocupación hotelera y los principales destinos visitados, así como el gasto promedio que realizan los locales, los regionales o el mercado extranjero. Estas son principalmente las variables del análisis de características de los productos turísticos. A partir de aquí encontramos ya la perfilación, ¿no? Les recomiendo hacer una lectura a profundidad de estas características, ya que hemos encontrado alta incidencia en el EGEL de preguntas sobre cuáles son los principales segmentos y las características del perfil del turista básico, ¿no? ¿Qué busca en cuanto a hospedaje, oficinas de turismo y facilidades para ferias? ¿Y cuáles son los detonadores de turismo? Principalmente, pues, el paisaje en México, ya que contamos con gran diversidad ecosistémica. Obviamente el clima, que se relaciona también con el hecho de que contamos con todos, básicamente todos los ecosistemas excepto la tundra, porque no tenemos clima polar, pero todos los demás sí tenemos en México. Las playas, dado que somos un país con un litoral muy extenso, la gastronomía que fue nombrada en el 2008 Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, el nivel de hospitalidad que nos caracteriza por idiosincrasia, no solo por interés comercial, y otra serie de variables que invito a que reflexionen sobre ellas. Es momento de tomar notas, un mapa mental o conceptual. Muy bien, gracias por continuar en este tutorial. Vamos a hacer un par de reflexiones sobre el servicio turístico. De acuerdo a autores certificados por nuestra guía, el servicio pues se va a prestar en un lugar con vocación. Dice que cuenta con una predisposición natural para acoger en un espacio o territorio visitantes, ¿no? Entonces, un servicio va a depender del nivel de percepción de la importancia del turismo en la región. Si para el Estado no es importante, para la región, la provincia no es importante, así tengamos los mejores hoteles en los municipios costeros más atractivos, no seremos prioridad para la operación turística. Si la percepción de valor e importancia de los atractivos no es alta por parte de la comunidad receptora, es decir, si la gente que vive ahí no cuida el río o la pirámide, no tendremos turismo. Entonces, los invito a hacer estas reflexiones sobre autores certificados de la guía para sellar el conocimiento y, ¿por qué no?, elaborar un mapa, un cuadro o una tabla. Vamos finalmente a la parte de diseño de proyectos turísticos. Ya vimos cómo se hace un diagnóstico, cómo se analizan las características del producto. Vamos ahora a el diseño. ¿Qué vamos a proponer en un plan de producto turístico? Es decir, ¿qué podemos incluir como parte del diseño del producto turístico? En los planes de negocios turísticos vamos a encontrar marcadas ciertas etapas, ¿no? La primera es hablar de sustentabilidad. Desafortunadamente, y por el crecimiento acelerado durante la etapa incipiente del turismo de los años 60 a los años 80, se descuidaron este tipo de cosas, pero pues en una de las reuniones icónicas más importantes pro sustentabilidad de la ONU, celebrada en Río de Janeiro, ¿no?, hace unas décadas, a finales de los 80, se estipuló que era importante concentrarnos en los 21 puntos de sustentabilidad de la Agenda 21, efectivamente, en contubernio con la Organización Mundial del Turismo. Las empresas comenzaron a planear ecosustentablemente sus productos y servicios turísticos. Entonces, dentro del tercer apartado del bloque 1, diseño de productos turísticos, es importante considerar la sustentabilidad, que de acuerdo a la World Tourism Organization, o la Organización Mundial del Turismo, es el desarrollo que satisface tanto al turista hoy
en el presente como en el futuro, es decir, no compromete a las generaciones futuras para que luego no haya más río o más pirámide o más gastronomía. Eso es sustentable, que consumamos hoy para que alcance en el futuro. De acuerdo a la Sectur y su definición en el Diario Oficial de la Federación, es un equilibrio entre el medio ambiente y las tres dimensiones de la sustentabilidad. Importante considerar este triángulo de la sustentabilidad para cualquier prestación de servicio o producto turístico. Sustentabilidad económica, es decir, que gane tanto la empresa como la comunidad local, es decir, que se refleje el nivel de ganancias en el índice de salarios, ¿no? La sustentabilidad social, que haya seguridad tanto para los huéspedes que visitan el complejo turístico como para la comunidad que vive en torno a él, ¿no? Que haya desarrollo de la educación, que haya una mejora de las relaciones y la comunicación intersocial, ¿no? Que no haya extensión del cinturón de pobreza, que no se vuelva un sitio elitista, como en algún momento durante la, la formalización del centro integralmente planeado en Cancún, se vivió, ¿no? La marcada tendencia al cinturón de pobreza de la gente que vivía en Benito Juárez, ¿no? En el municipio que acoge el CID, y la gente que vivía del lado de la zona hotelera. Y finalmente, la sustentabilidad ambiental, es decir, en respeto y convivencia con las áreas naturales protegidas. Aquí vemos una reflexión de parte del INEGI, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de sustentabilidad? Por favor, tómense el tiempo de hacer un mapa, un cuadro o una tabla sobre estos criterios de sustentabilidad. Vamos a ver ahora algunos de estos criterios, ¿no? O los llamamos capítulos de desarrollo de la Agenda 21, que se llevó a cabo a finales de los 80 en Río de Janeiro. Es decir, ¿cuáles son las prioridades de las empresas turísticas sustentables? El primero, dentro de aspectos sociales, es combatir la pobreza y que la demografía se controle. La planificación familiar es importante, ya que a mayor población y menor índice de profesionalización del personal o de la población económicamente activa, pues los salarios nunca van a alcanzar, ¿no? Aunque yo haya llegado a la secundaria, a la prepa y me la den de jefe de seguridad en un hotel o en un parque en Xcaret, si yo sigo teniendo hijos, pues el salario nunca me va a alcanzar. Entonces, las empresas turísticas deben promover la sustentabilidad en cuanto al combate a la pobreza. Dentro de los aspectos económicos está el nivel de cambio de patrones de consumo, es decir, que las empresas no generen esta cultura del consumo desparpajado, ¿no? Del consumo excesivo de tanto alcohol como comida, de drogas o de turismo sexual o de actividades del mercado negro que ocurren, evidentemente, ¿no? Ustedes saben e identifican muy bien en qué partes del país esto tiene una mayor incidencia. No, sino que también sirvan para mejorar los patrones de consumo de los viajeros, de los huéspedes o comensales. Dentro de los aspectos ambientales están la protección de recursos de agua dulce, evidentemente de también todo tipo de cuerpos de agua en general, océano, mar o líneas costeras, la planificación del recurso del suelo, el hecho de no explotar o sobreexplotar el suelo y subsuelo, por ejemplo, en las tres regiones vitivinícolas de nuestro país, ¿no? El hecho de que en Querétaro, por ejemplo, o en Parras, en Coahuila o en Tecate, se exploten cada vez con mayor incidencia las tierras para sembrar vides y recibir turistas en tours enoturísticos, ¿no? Entonces, entre otros factores son los que protege la Agenda 21 luego del encuentro que tuvimos a finales de los 80 en Río de Janeiro. Todo ello es parte del compromiso que ustedes como próximos futuros empresarios del turismo en México deberán respetar. Entonces, a partir de un diagnóstico que se hizo a finales de los 90, México se quedó
muy bien posicionado, como cumpliendo 113 de 134 de los indicadores que les mostré en la lámina anterior. ¿Cómo lo hizo, no? ¿Cómo lo logró? A través de la regulación federal. México cuenta con la Ley Federal del Turismo, con organismos de subsidio como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, los cuales regulan el nivel de participación tanto de las empresas de hospedaje, alimentación, como las que arriendan equipo, organizan viajes, prestan servicio de guías y en general las que atienden al turista extranjero. Para poder definir qué tan efectiva fue esa estrategia, tenemos que contar con un diagnóstico turístico que abarca, hablando de sustentabilidad, dos grandes áreas: los recursos naturales y las características del área turística. Este diagnóstico de recursos naturales debe describir qué se encuentra físicamente en el recurso natural, es decir, qué hay en el parque, si es una cascada, un volcán, un cerro, una cueva, ¿no? Deben listar las especies de flora y fauna tanto endémica como carismática, es decir, endémico que tiene su origen in situ en el propio lugar y que es de ahí. Yo puedo hablarles de ejemplos de especies endémicas, por ejemplo, en el sitio que les mencionaba hace rato, en Paraíso, Tabasco, donde se construye actualmente la refinería, está considerado como especie endémica protegida el cangrejo azul, ¿no? Que es un tipo de cangrejo de mangle, pero también puedo hablarles de especies de flora, ¿no? De la iniciativa de convertir en área natural protegida los manglares que se encuentran a orillas del río González, de uno de los brazos más importantes de uno de los dos ríos más caudalosos del país, del río Sumacinta, que recién se descubrieron en la región de los ríos y los pantanos al centro de Tabasco, ¿no? En el municipio de Jonuta. Estos manglares que datan de más de 125,000 años y que estuvieron ahí para las especies que sobrevivieron a la última, bueno, a la penúltima era de hielo y que atestiguaron el desarrollo de la cultura maya chol que se estableció aquí en Tabasco. Bueno, pues estamos en iniciativa de nombrarlos área natural protegida, ya que el Tren Maya pasaría por ahí, pues afectaría el ecosistema. A eso se refiere el diagnóstico turístico de recursos naturales y culturales. En cambio, el de características del área, pues nos habla ya de aspectos más geográficos, como enunciar las medidas de la superficie en que se desarrollará el proyecto, en áreas o kilómetros, el tipo de propiedad, es decir, si es un ejido y pertenece a un ejidatario, a un sindicato o asociación o cooperativa de pescadores, de copreros, de productores de caña de azúcar, etcétera, ¿no? Si tiene fuente de abastecimiento de los energéticos principales y cómo llegará hasta allá el consumo de electricidad, agua, combustible, en el caso de que requiera energía eólica, eh, pues generada a partir de turbinas acuáticas o madera, ¿no? Y finalmente, describir qué sistema se aplicará para el manejo de la basura y el tratamiento del desecho de aguas, ¿no? Hasta aquí nos muestra la guía una forma muy interesante de diseñar un proyecto turístico y me gustaría hacer una pregunta que puedes responder en los apuntes que vas tomando, ¿no? ¿Qué tan sustentable es la empresa turística en la que yo he soñado trabajar? Es decir, si yo ya me he formado una idea de que al egresar, una vez que apruebe mi EGEL y yo egrese, voy a aplicar al puesto gerencial que más he soñado en una empresa de hospedaje, alimentación o de organización de viajes, ¿qué tan sustentable es en su planificación? Si ya tengo visualizado que voy a trabajar en un hotel de cadena transnacional o en una colección de hoteles nacionales, en un hotel boutique, en un conjunto habitacional de tiempo compartido o en un all inclusive, tal vez hasta en una cadena de cruceros. ¿Qué tan sustentable es? Es decir, ¿qué tanta atención pone en recursos y características del área?
Continuamos ya hacia el cierre de este primer bloque y contamos con el diagnóstico técnico. ¿A qué se refiere este diagnóstico técnico? Entre otros, son criterios de tecnificación del área en donde vamos a abrir nuestra empresa que tienen que ser controlados para evitar la afectación del triángulo de la sustentabilidad. Dijimos que es económico, social y ambiental, ¿no? Entonces, el primer diagnóstico técnico que hay que hacer es determinar las actividades y servicios que se van a prestar. El segundo, si se van a desarrollar actividades específicas como observación de aves o caminatas dentro de áreas naturales protegidas, talleres de educación ambiental, si se va a permitir la práctica del ciclismo de montaña, el agroturismo, o bien si se va a utilizar algún tipo de estructura precolombina como los temazcales, ¿no? Otro diagnóstico técnico que podemos hacer es la descripción de los servicios de hospedaje, alimentación y transportación. Recuerden, son las necesidades básicas del turista. Y finalmente, la descripción detallada de las características de las instalaciones turísticas, es decir, qué tipo de material de construcción biodegradable se utilizará, las dimensiones y la capacidad de suelo de los hoteles y restaurantes, así como las técnicas en la construcción. Y aquí me gustaría dar otro ejemplo en Oaxaca, en Mazunte, una de las localidades del litoral oaxaqueño más cercanas a Zipolite, una de las playas más concurridas por ser nudista y la práctica pues controlada del consumo de estupefacientes a la orilla del mar y la gastronomía y las bebidas exóticas, pues se presta mucho a la construcción de cabañas ecoturísticas. En una de ellas, en las que me tocó trabajar como asesor de personal de Canadá, que viene a establecerse a Mazunte, como intérprete también, descubrí que hay una técnica en la construcción de los sanitarios a partir de letrinas ecosustentables. En la taza de baño encontramos una división. En una de las fosas de la taza, las tazas no cuentan con desagüe, es decir, los desechos orgánicos del ser humano se van directamente o a la tierra para formar composta o a un depósito de acerrín para poder eh, pues desposar, ¿no? Sacar los depósitos de, de esta letrina específica. Y para no utilizar agua, utilizan una mezcla de acerrín, ¿no? Y de composta para la biodegradación tanto de la orina como de las heces fecales. Eso es una técnica de construcción ecosustentable que ya en Oaxaca se está practicando, ¿no? Encontramos ahora la tramitología para poder cumplir con todas estas reglamentaciones de ecosustentabilidad. Uno de los primeros trámites es actuar de acuerdo al reglamento federal que nos rige, que es la Ley Federal del Turismo, y que también es influenciada por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la cual revisa que empleemos tanto los recursos humanos como materiales y financieros correctos para que la actividad turística no incida en afectaciones negativas. ¿A qué nos referimos con estas reglamentaciones? Las famosas normas oficiales mexicanas. Hemos encontrado una baja incidencia de preguntas sobre normas oficiales mexicanas, no tanto sobre su contenido, sino sobre su nomenclaturización, es decir, les recomiendo repasar los nombres, los códigos de los nombres, de los cuales podrían venir preguntas sobre qué trata la norma 012 o qué trata la norma 09, ¿no? Los nombres de las normas vamos a encontrar primero la abreviatura, ¿no? La sigla NOM, que es Norma Oficial Mexicana, de ahí, seguido del guión, el código de iniciativa de la norma, ¿no? 012 porque está foliada con respecto de otra norma que le antecede. Después, seguida del guión, el giro al que pertenece, o sea, turística, y finalmente el año en el que fue aprobada por el Ceneval, ¿no? El Centro Nacional de Evaluación. Los invito a leer con detenimiento las normas que aplican para efectos turísticos y a visitar el sitio oficial
de la sector en el cual están las normas vigentes y las ligas a los documentos actualizados, ¿no? Vamos con los pasos para generar un proyecto turístico sostenible. El primero es desarrollar el producto, es decir, tenemos que agrupar y presentar los atractivos para que sean atractivos, o sea, detonen la atracción, hagan voltear a mercados específicos. Segundo es complementar con atracciones nuevas, es decir, equipar con boutiques, tiendas, picaderos de bicicleta, kioscos de gastronomía o artesanías, etcétera, ¿no? Después, abordarlos a partir de un enfoque de destino turístico consolidado. Esto significa, uno, tomar el producto que ya existe y adaptarlo. Esto nos va a servir mucho para los que vamos a emprender después del COVID, ¿no? Dos, mejorar la imagen del destino, lo que han hecho muchas oficinas de congresos y visitantes, las famosas OCBs, ¿no? El diseñar caravanas turísticas o el diseño de mejoras de la imagen turística de las rutas de los estados, ¿no? Aquí me gustaría hacer hincapié en el ruteo que ha hecho la OCB de Tabasco, que ha formalizado el turismo en el estado a partir de 5 rutas: Chontalpa, Sierra, Centro, Ríos y Pantanos, ¿no? Estas rutas agrupan de 3 a 5 municipios que comparten un pasado histórico, ¿no? Cultural, folclore y gastronomía, o bien leyendas y mitos. Dentro de ellas, pues hemos logrado el nombramiento de uno de los pueblos mágicos, que es Tapijulapa, que se encuentra en la región de los ríos, ¿no? Entonces, a eso se refiere mejorar la imagen del destino. Además, atraer nuevos segmentos de mercado, como lo hace Oaxaca con su programa de Oaxaca de Colores, y mantener la posición competitiva. Esto pues afiliándose a las asociaciones mexicanas de hoteles, moteles, agencias de viajes o cámaras de restaurantes. Hay preguntas de reflexión que son interesantes para sellar el conocimiento, pero vamos a la parte 2. Una vez que desarrollo un producto, agrupando atractivos, complementándolos con nuevas formas de atracción, que adapto mi producto a las necesidades, mejoro la imagen, certifico mis atractivos para poder atraer nuevos segmentos de mercado, por ejemplo, en el certificado G de gerontología para atraer personas de la tercera edad, ¿no? O el certificado M, el distintivo M de modernidad para atraer turistas de negocios, ¿no? Una vez que realizo todo esto, me fijo en las pautas para el desarrollo del producto. Es decir, ya comienzo a aplicar la teoría de mercadeo o marketing. ¿A qué se refiere? Pues a conocer la estrategia de negocios. Por eso, antes de entrar en detalles, dice, se debe de analizar si existe un mercado, que fue lo que vimos en la primera parte de este tutorial, el análisis económico y ambiental del mercado. ¿Cómo identifico nuevas oportunidades de negocio? Tercera variable del desarrollo de un diseño de producto turístico. Gracias a uno de los organismos de la Secretaría de Turismo, ¿no? Que actualmente recibe el nombre de Instituto de Investigación Turística o INVETUR, antes MINCETUR, ¿no? Se cuenta a disposición con información para realizar un inventario de productos y de recursos turísticos. Es decir, para estimular la compra hay que inventariar como en cualquier giro. Si tú sabes qué tienes, cuánto y de qué, vas a poder explicarle al turista, ¿no? En qué temporadas visitar cuáles, por qué regresar en ciertas fechas y qué comprar, qué llevar, qué experiencias vivir cuando estén aquí. Entonces, las etapas para definir esa estrategia son: primero, categorizar en tipos y subtipos todos los recursos turísticos. Ya vimos que hay naturales, culturales e históricos, ¿no? Entonces hay subtipos dentro de cada uno. En el libro de Introducción al Turismo de Padilla, que pueden encontrar en los recursos de elibro.net en Pórtico VM, están bien categorizados los recursos turísticos.
Recopilar la información secundaria, es decir, realizar encuestas, grupos de enfoque o actualmente pues ya se pueden hacer de manera virtual a través de SurveyMonkey o de Google Forms, ¿no? De ahí aplicarlo en un trabajo de campo, es decir, identificar en el lugar los recursos que arrojó el Estado, ¿no? La información que se registró, ir a fotografiarla, ubicarla geográficamente, describir el sitio con nuestros ojos y palabras, hablar del acceso geográfico, del clima, de su historia y las facilidades, servicios y infraestructura turística y nivel de accesibilidad con el que cuenta el lugar. Luego de haber logrado esa descripción gráfica del sitio, procesar la información a una base de datos en la cual se van a identificar los sitios naturales, las manifestaciones culturales o folclóricas, las técnicas que utilicemos para ello pueden ser ya sea científicas o basarnos en el arte, no nada más clasificarlo como un documento técnico, sino también como una manifestación popular, ¿no? Quiero dar un ejemplo claro de esto, la Guelaguetza, el festival de primavera que realizan las etnias de Oaxaca en la Guelaguetza es uno de los principales recursos inventariados en nuestro país. Para finalizar con un informe preliminar. De acuerdo a este informe, dice, la Sectur nos pide 3 vías. Una atracción artificial, practicar una actividad del lugar o agrupar atractivos para hacer una ruta o marca. Por ejemplo, un compañero turismólogo de Tabasco está realizando la ruta Aventuras del Cacao, ¿no? Que está agrupando municipios de diferentes subregiones turísticas del estado para llevar a los turistas a una experiencia dentro de los propios sembradíos de cacao, ¿no? Entonces, así es como la sector nos pide actuar en el caso de la creación de una ruta turística. Importante, dice, la cuarta fase es la estacionalidad, es decir, medir el nivel de demanda que habrá entre una y otra estación del año, entre una y otra temporada de visita turística. ¿Para qué nos sirve calcular la estacionalidad o periodicidad? Primero, para medir el gasto promedio que el turista derramará. Segundo, para medir la estancia promedio, es decir, qué tan estable va a ser el turista, que en este caso es la demanda en el lugar, y si sigue algunos patrones de comportamiento de consumo. Si busca más comida típica, si por el tipo de clima busca más ir a un sitio con aire acondicionado y por eso no va a los restaurantes tipo Palapa, si busca una mejor relación con el medio ambiente y evita los sitios artificiales, etcétera. Finalmente, la perspectiva de crecimiento y qué tan global es nuestro atractivo, es decir, si el segmento lo está comparando con otro atractivo en el que también se reciben turistas extranjeros. ¿Mm? Para evaluar la competitividad de nuestra oferta, no hay más que averiguar qué otras ofertas hay. Aquí viene una eh, reflexión sobre cómo México no solo compite con otros países con paquetes temáticos o destinos ya operados, ¿no? Sino que también compite, además de con países similares, ¿no? Con países que están incluidos en rutas internacionales. Como ustedes saben, México ha fluctuado en el ranking de países más visitados los últimos 20 años entre los puestos 5 y 12, actualmente ocupando el octavo, ¿no? En el Country Brand Analysis que fue emitido a finales del 2020. Entonces, ser el octavo país más visitado nos compromete a evaluar la competitividad de nuestro país, ¿no? ¿Cómo generar un producto nuevo? Para definir sus objetivos, ¿no? Vamos a ver la pregunta básica. ¿Qué queremos conseguir? Si es un beneficio funcional, simbólico o vivencial. Aquí el meollo, el asunto de la creación de un nuevo proyecto turístico. Los beneficios funcionales son aquellos que satisfacen una necesidad elemental, es decir, si yo voy a abrir un hotel, un restaurante o una organizadora de transportación. Ese es un beneficio funcional.
Sin embargo, si el alcance de lo que pretendo conseguir es un beneficio simbólico, es decir, si voy a sufragar una necesidad emocional, una necesidad de pertenencia a un mayor nivel o estatus social, o la autorrealización personal. Esto es, si voy a ofrecer un servicio exclusivo como un spa, como transportación premium en algún tipo de limusín, o bien si el tour o anfitrión va a ser a un sitio reconocido o guiado por una personalidad reconocida del lugar. Hay un tercer tipo de beneficio que es el vivencial, relacionado con satisfacer la necesidad de los sentidos del ser humano, es decir, experiencias y vivencias que resultan de ver, escuchar, probar, tocar o percibir con el conjunto de los cinco sentidos, ya sea el avistamiento de algún paisaje, la escucha de algún concierto, el probar con la nariz o con el olfato o el gusto algún sabor nuevo, una esencia, un aroma que caracterice al sitio, o bien palpar, sentir la artesanía, participar en un taller de construcción de una artesanía local. Todo esto tiene que ver con beneficios vivenciales, ¿sí? Suelen ser los detonadores de tipos de turismo como el gastronómico, ¿no? Una vez que definimos esta primera parte del objetivo, qué beneficio queremos que lleve el turista, vamos a diseñar el proceso de prestación, es decir, qué instalaciones físicas o materiales requerimos, cuál va a ser el personal que va a atender al cliente y cuál va a ser el rol del cliente dentro de la empresa turística. ¿Por qué hacen especial énfasis en el papel del cliente? Bueno, pues porque en la mayoría de las modalidades de turismo cultural, en el ecoturismo, el turismo rural o el agroturismo, el cliente tiene un papel activo, es decir, el cliente realiza la actividad, él es quien ayuda en la elaboración del pan o recopila la materia prima en la granja para cocinar la receta típica o ayuda al encauce de de las especies animales, ayuda a la eclosión de las mariposas, a la recolección del huevo, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia del papel del cliente. Vamos cerrando este primer bloque ya con algunas reflexiones, ¿no? Sobre qué tan viable económicamente es abrir una empresa ecosustentable. La primera eh, característica de la viabilidad económica es no llevar grupos numerosos, es decir, números controlados de personas. La gran mayoría de los tours ecoturísticos en los que he participado no admiten más de 8 personas, por ejemplo. La duración de la estancia para hacer menos el impacto negativo en la zona turística sea menor, es decir, de 3 a 4 días con sus 2 a 3 noches, y el precio por día. Evidentemente, al llevar a un turista a una cabaña ecoturística de Mazunte o al hacerlo trabajar dentro de tu granja o dentro de tu hacienda chocolatera, pues no le vas a cobrar lo mismo, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un cálculo real del ingreso, de cuánto va a gastar el cliente y el cálculo real de los gastos, es decir, cuánto vamos a invertir tanto en los servicios como en la transportación, la alimentación y el hospedaje. A continuación, la guía nos presenta de manera muy detallada y explícita cómo incide cada uno de los elementos de la estructura turística en el diagnóstico. Los invito a leer a profundidad. Hemos encontrado muy poca incidencia de preguntas sobre esto, sin embargo, en su examen de preparación al egreso, en su EP y en su diagnóstico, al haberlo corregido, identificaron casos que tienen que ver con los factores socioeconómicos de los que habla esta parte de la guía y de los cuales ya hablamos al principio de este tutorial. Como lo pueden ver en la dinámica, en la diapositiva anterior, nos hablan de infraestructura, estructura, y en esta nos hablan de superestructura, ¿no? De las normas
oficiales que rigen de las dependencias gubernamentales que están a cargo de. Es decir, con esto cerramos la revisión, el tutorial de cómo revisar la guía Ceneval para que puedan ustedes tener una estrategia de estudio más efectiva. Les agradezco mucho el que hayan sintonizado. Mi nombre es Fernando Muñoz, soy titular del Taller de Fortalecimiento al Egreso para la generación 2021-1 de la Universidad del Valle de México. Quedo a sus órdenes a mi correo institucional francisco.munoz@vmnet.edu.